¿Qué va a valorar el Tribunal de Oposiciones en Andalucía en el año 2026? He hecho una recopilación de los últimos criterios de actuación, tanto del tema, del supuesto práctico, de la ortografía, de la programación, de la comunicación, de las unidades didácticas, y te voy a hacer un pequeño resumen para que si te estás planteando prepararte las oposiciones en serio, empieces con estrategia y con sentido, es decir, que pongas la energía donde toca, que veas que no cualquier tema vale, ni cualquier tipo de supuesto, de qué forma te tienes que preparar también en la habilidad comunicativa, que es al final lo que te da la plaza. Así que vamos a ir punto por punto y espero de corazón que te aporte. Respecto al tema, tu tema debe ser limpio, visual y coherente. Facilítale la vida al tribunal a la hora de corregirlo. Más allá de las faltas de ortografía, que es algo que se ha de trabajar de manera consistente en esas más de 4 horas que vas a estar escribiendo, sin duda le tienes que hacer la vida fácil al tribunal. Piensa en ellos. Imagínate que llevan 4 horas corrigiendo temas y llega el tuyo y está lleno de tachones, sin márgenes, con un montón de faltas de ortografía que no se entiende. Cuida el contenido, pero también la forma. Si ya desde el envoltorio no entra, va a ser muy complicado que el tribunal te escoja. También se valora muy positivamente una gran introducción que se lleve en tu esencia, que se vea qué tipo de docente eres, y una gran conclusión, recapitulación más cierre en alto, para que te recuerden, pero que también se vea ese rigor didáctico. Te leo textualmente uno de los ítems más diferenciadores: desarrollo profundo del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los epígrafes a nivel teórico han de estar bien definidos, bien contestados, sin redundancias, y en última instancia se ha de ver tu actualización metodológica, es decir, que se vea esa situación de aprendizaje o esa metodología activa, ese ejemplo práctico que acompañe al propio tema, y además desde una perspectiva súper actual a nivel bibliográfico y web gráfico. Si no, estás compitiendo con temas desfasados y eso no te va a dar buena nota. Y sin duda, lo que desequilibra la balanza para esa gran nota en los temas son los ejemplos prácticos, los ejemplos de escuela real, que se vean esas propuestas directamente vinculadas con lo que te pide el propio tema. Si el tema te habla de fomento lector, que se vea cómo lo incentivas. Si el tema te habla de metodologías innovadoras, que se entienda, pero no vayas por los cerros de Úbeda, que entonces el tribunal no va a comprar tu propuesta. Por cierto, nosotros hemos abierto 2 grupos, uno de primaria y otro de infantil, específico de Andalucía, con sus dosieres de planes, programas y proyectos, todos los temas adaptados, listos para estudiar y con muchos ejemplos prácticos. Los hemos hecho desde cero. Si quieres recibir información sin compromiso, si quieres coger una plaza cuanto antes de estos 2 grupos, en el comentario fijado tienes toda la información y nos ponemos ya manos a la obra para que llegues a 2026 preparada. En el supuesto práctico se ha de ver la realidad de aula. Puedes llevar una estructura, una guía de supuesto genial que puedas meter en muchas casuísticas distintas, pero en última instancia lo que el tribunal va a buscar de ti es el dominio real del currículum, es decir, que conectes rápido con competencias, descriptores operativos, con los diferentes criterios de evaluación que son los prescriptivos, pero también que se vea la respuesta directa, que si te piden que hay un problema de convivencia, dime cómo lo solucionas. Que si te piden que tienes un aula que les falta atención, que están adictos a las pantallas, que apliques la cooperación, resuélveme ese punto. Mucho opositor a Andalucía que se pierde. Me ha dicho mi preparador que lleve esta estructura. Pone la estructura punto por punto, el decreto, lo que quieras, la orden del 30, lo que quieras, pero en última instancia no contesta lo que pide el supuesto práctico y por lo tanto saca una mala nota. Así que en el supuesto práctico se ha de ver tu dominio metodológico, cómo haces agrupaciones, cómo resuelves pequeños problemas de gestión de aula, derivados de convivencia, derivados de un alumno que no quiere participar en la actividad, otro alumno que quizá tiene esa etiqueta de NEAE o NEE y por lo tanto tienes que aplicar esas actividades multinivel. Se valora y cada vez más los supuestos prácticos están más enfocados hacia la diversidad y una diversidad completa, no solo ACNEAE y ACNEE, no solo la propia etiqueta que te he dicho, sino falta de motivación, falta de experiencia traumática respecto a alguna competencia, alumno que no va a clase con algún tipo de vulnerabilidad socioeducativa. Si sabes responder esto de manera ágil,
tendrás muchísimo ganado. Y en lo que se pierde la mayoría de opositores, no solo en el supuesto práctico, también en la programación, la falta de conexión con la cultura andaluza y con los contenidos específicos de Andalucía. En muchas especialidades salen supuestos concretos derivados de estas casuísticas. Así que recuerda, estás opositando a Andalucía, tienes que centrarte en el decreto, ese decreto se concreta en la orden. Y pasando a la programación, al igual que en el supuesto y en el tema, que sale de manera explícita, la introducción y la conclusión la tengo que cuidar mucho, la portada que cumpla con lo que marque convocatoria, pero es que esa introducción y esa conclusión es la puerta de entrada, es la huella que vas a dejar en la memoria del tribunal. Tengo que ser especialmente detallista. Dentro de la propia programación, cada vez el tribunal es más quirúrgico respecto al punto de la contextualización. Ya sabes que el LOMLOE incide mucho en esas situaciones de aprendizaje que han de estar conectadas con no solo la tarea competencial, sino esa tarea competencial contextualizada. Es decir, que el producto final esté muy relacionado con el contexto del alumnado, con otras aulas, con sitios colindantes, con problemas que tiene el propio alumnado, que incida en el contexto que vive el alumno, en esas motivaciones, intereses, necesidades muy personales del propio alumno. Y piensa que no es un alumno genérico, es el contexto que tú escoges. Si tú escoges un alumnado bastante diverso, con X problemas, es algo que tienes que resolver a lo largo de la programación. Y una vez que hayas cuidado introducción, conclusión y hayas cuidado este punto de contexto, aquí entra el triángulo que te da la nota de una programación y de una situación de aprendizaje. Más allá de las actividades, más allá de las sesiones, hablo de la metodología en su conjunto, en su globalidad. ¿Qué metodologías activas vas a llevar a cabo? ¿Cómo las vas a evaluar? ¿De qué forma vas a organizar la clase? ¿De qué manera vas a resolver pequeños problemas? ¿De qué forma vas a incluir a tu alumnado para que todos tengan experiencias tempranas de éxito y experiencias de aprendizaje positivas? En estos puntos es donde se ve tu identidad como docente y es donde te puedes desmarcar. Y llegamos a la parte donde te estás jugando la plaza, cuando estés con la situación de aprendizaje, cuando estés con esa unidad didáctica que ha de tener al menos una situación de aprendizaje, se ha de ver la concreción curricular. Algo que valora muy positivamente el Tribunal Andaluz es esa coherencia. Si planteas unas metodologías activas en la programación, se han de ver traducidas en la situación de aprendizaje. No es que yo creo mucho en el pensamiento crítico. ¿En qué actividades? ¿Con qué rutinas de pensamiento? No es que sin cooperación no entiendo la educación. Vale. ¿Dónde aplicas esas estructuras cooperativas? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo desarrollas la evaluación intergrupal? Y algo que suele descuidar la mayoría de opositores, y es uno de los ítems marcado en las rúbricas que tiene el tribunal, que es la participación activa del alumnado. A la hora de crear esas secuencias didácticas, esas actividades, esas progresiones que son vitales en una situación de aprendizaje, ¿cómo haces que tu alumno participe, independientemente de su capacidad inicial? ¿Cómo incitas a escucharles, a que tengan esa oportunidad? Y no solo te hablo oralmente, sino también de manera escrita. Y llegados a este punto, si has opositado alguna vez a Andalucía, sabrás que uno de los momentos más determinantes en la exposición es el uso de la pizarra, es la gestión de los materiales, es de qué manera acompañas tu discurso de esa codificación dual y del uso de la pizarra. Entonces es algo que has de trabajar, cómo vas a dividir la pizarra, cómo vas a interactuar con ella a lo largo de tu propia defensa, a lo largo de tu discurso, qué tipo de materiales vas a dar. Lo tienes que pensar, porque no es lo mismo hacer una programación para ser entregada que hacer una programación en la que te vas a acompañar, en la que vas a utilizar de manera conectada con la pizarra, y algo que sí o sí va a valorar el tribunal es tu forma de comunicar, tu manera de secuestrar la atención del tribunal. Si llevas a cabo un hilo conductor, ¿cómo logras que el tribunal se emocione, te siga, que quiera más? ¿Cómo haces que esas rúbricas el tribunal las perciba como útiles para su día a día? Si consigues comunicar con tu esencia de forma natural y además sonando convincente, el tribunal te escoge y optas a esa plaza. Por lo tanto, recapitulando, temas con ejemplos prácticos, que se vea la esencia andaluza, supuestos prácticos, cuantos más mejor, que entiendas muy bien cómo aplicar esa gestión de aula, programación y situaciones de aprendizaje, que no caigas en fallos controlables y comprende que en la comunicación está la plaza. Si quieres un acompañamiento real desde hoy hasta el día del examen, en el comentario fijado tienes absolutamente todo, te contestamos sin ningún tipo de compromiso y ahora sí, empieza tu camino hacia la plaza.